Entonces, este tercer capítulo tiene que ver con aquella relación que argumenta a favor de un acercamiento entre la ciencia y la religión, más conocido como el diálogo. Entonces, este modo, el del diálogo, lo vamos a desarrollar básicamente en tres grandes capítulos. Entonces veamos la primera parte, el de presupuestos y cuestiones límite. Como ya lo había dicho, ¿qué es una cuestión límite o fronteriza? Una cuestión fronteriza. Bueno, una definición sencilla de lo que es esta idea es que las cuestiones límite son preguntas ontológicas desde las ciencias, es decir, preguntas sobre el sentido de las cosas, preguntas, digamos, hasta donde la ciencia puede llegar, que no ha podido resolver, ¿cierto? Entonces a eso se le va a llamar cuestiones límite. Ahora bien, Barbour plantea la siguiente pregunta, el siguiente cuestionamiento. ¿Por qué la ciencia moderna nació justamente en el occidente cristiano? Es decir, nace a partir del surgimiento del cristianismo, o el cristianismo tiene mucho que ver con el surgimiento de la ciencia moderna. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque la doctrina de la creación plantea o contribuye más bien al desarrollo, prepara el camino para que se desarrolle la ciencia moderna. ¿En qué sentido? Bueno, como ya lo sabemos, tanto el helenismo o la cultura griega como el génesis bíblico o las creencias cristianas nos han dicho y dijeron en su tiempo que el mundo era ordenado y era inteligible, es decir, que el mundo se podía conocer el orden que había en la naturaleza. Los griegos van a decir que ese orden sí es necesario y que por lo tanto su estructura podía ser conocida a partir de los primeros principios, es decir, tratando de encontrar el arjé, el elemento primigenio. Si se podía descubrir esto, entonces se descubría como el secreto de la naturaleza. La Biblia, en cambio, nos va a decir que ese orden es contingente. ¿Qué significa contingente? Significa que no necesariamente tenía que ser así, o sea, las cosas no necesariamente tenían que ser así como las vemos, pudo ser de otra manera. ¿Listo? Por esta razón, decían los cristianos, si se quería descubrir tal orden, era necesario detenerse a observar juiciosa y minuciosamente la naturaleza. ¿Sí? Distinto a otras culturas, entonces, la Biblia no sacralizaba la naturaleza, sino que nos invitaba a investigarla, a detenernos para observarla, pues en ese sentido descubrir lo bello y lo armonioso que había en ella. De modo que el teísmo, aunque los ateos no lo reconozcan, sigue siendo un presupuesto científico implícito o un requisito lógico de la ciencia. Es decir, los científicos que pretenden descubrir el orden, pues deben empezar con el presupuesto de que la naturaleza es ordenada y es inteligible, es decir, se puede conocer. Torrances, que es uno de los científicos que defiende de alguna manera la distinción típica de la neortodoxia entre ciencia y religión, él, por ejemplo, dice que en los límites de la ciencia surgen preguntas que ella misma no puede responder. Por ejemplo, dice Torrances, al preguntarnos o al remontarnos más bien a los albores del universo, a los inicios, a los orígenes de nuestro universo de cosas, la astronomía nos lleva a preguntarnos por qué se dieron precisamente aquellas condiciones iniciales. En ese sentido, el teólogo siempre responde que Dios es el fundamento creador y la última razón de la existencia de ese orden contingente, racional y unívoco del universo, del cosmos. Ahora veamos algunos de los defensores del diálogo, de la postura del diálogo entre ciencia y religión.
Básicamente voy a presentarles tres autores católicos romanos. El primero de ellos se llama Hernán Macmullen. Según él, en su propio nivel, en el nivel de la ciencia, porque pues digamos hay un nivel que la ciencia estudia que es todo lo material, pero hay otros niveles que se le escapan a la ciencia, como las cosas metafísicas, por ejemplo. En su nivel, en el nivel de la ciencia, la descripción científica podría llegar a ser completa, exenta de lagunas, es decir, podría llegar a dar explicación de todo. No lo ha podido hacer, pero poco a poco se acerca a una explicación de la totalidad de las cosas. Macmullen critica, eso sí, los intentos de algunos estudiosos de derivar argumentos a favor de la existencia de Dios a partir de fenómenos que no pueden ser explicados por la ciencia en la actualidad. Como bien lo sabemos, algunos se han dedicado a decir que lo que la ciencia no puede explicar, de ahí para allá la teología o Dios es la razón de todo lo que la ciencia pues no puede explicar. Su conclusión entonces es la siguiente: lo que no puede decirse de ninguna manera es, en primer lugar, que la doctrina cristiana de la creación respalde el modelo del Big Bang, ni tampoco, en segundo lugar, que el modelo del Big Bang respalde la doctrina cristiana de la creación. Asimismo, niega que exista una conexión lógica estricta entre las afirmaciones científicas y las religiosas, pero aprueba la búsqueda de un tipo más flexible de compatibilidad entre ambas. Es decir, él aprueba que ciencia y religión se sienten a dialogar, a encontrar, digamos, acuerdos acerca de qué aspectos pueden abordar desde sus perspectivas. Muy bien, el segundo católico romano es el señor Karl Rahner. Según él, los métodos y los contenidos de la ciencia y de la teología son independientes, pero existen importantes puntos de contacto e interesantes correlaciones que merecen ser estudiadas con detenimiento. El ser humano es una unidad de materia y espíritu. A pesar de ser distintos, estos dos aspectos solo pueden ser entendidos de forma correcta si se mantienen en recíproca relación. La ciencia, pues, que se limita a estudiar la materia, nos ofrecería entonces tan solo una parte del cuadro. Y hay otra que también merece y es muy importante analizar. Y para lograrlo, pues es muy importante que entre en diálogo con la religión. El tercer teólogo que vamos a analizar es el señor Tracy. Este tercer teólogo es bien interesante porque él percibe la existencia de una dimensión religiosa en la ciencia. Eso es algo bien curioso. Sostiene que los interrogantes religiosos se plantean en los horizontes o situaciones límite de la experiencia humana. En la vida diaria, dice él, estos límites se presentan con ocasión de las experiencias, por ejemplo, de ansiedad y de confrontación con los sentimientos de gozo y confianza básicas pues en la vida de las personas. Ahora hablemos un poco acerca de los paralelismos metodológicos, es decir, de aquellos métodos que utiliza la ciencia y la religión y que pueden ser considerados como paralelos. Para hablar de este tema, lo primero que debemos considerar es que la ciencia ha sido pensada, ha sido considerada como objetiva y la religión ha sido considerada como subjetiva. Sin embargo, varios autores, varios científicos han venido cuestionando estas afirmaciones. Los datos de la ciencia, dicen ellos, y lo corrobora Barbour, están cargados de teorías, ¿verdad? Nunca están libres de presupuestos teóricos. De modo que estos, tanto las teorías como los paradigmas, los presupuestos teóricos, influyen, por ejemplo, en la selección, en el registro y en la interpretación
de lo que se considera como datos. De modo que allí vemos pues cómo la ciencia también trabaja con ciertos supuestos, ¿no? Lo mismo ocurre en la religión, donde el conjunto de datos incluye experiencias religiosas, ritos y por supuesto los textos sagrados que están cargados de interpretaciones conceptuales. Lo que hay que señalar entonces es que las creencias religiosas pueden ser abordadas con un talante parecido al que se utiliza en las investigaciones científicas. Muy bien, en el libro del filósofo Thomas Kuhn, que se llama La estructura de las revoluciones científicas, propone él que en ciencia tanto las teorías como los datos dependen en gran medida del paradigma dominante en la comunidad científica. Eso lo que quiere decir es que aún los científicos están determinados por los paradigmas que en la comunidad científica ellos manejan, ellos han aprobado. La interpretación de los datos depende del paradigma desde el que se realiza. Se dice que para alcanzar la objetividad científica, el observador debe distanciarse del objeto, pero según Stephen Toulmin, todo experimento es una acción en la que nosotros tomamos parte no solo como observadores, sino como agentes. El observador es, en cuanto sujeto, un participante inseparable del objeto de observación. Es decir, jamás el sujeto podrá separarse del objeto que se está analizando. Finalmente, hablemos de la espiritualidad centrada en la naturaleza. Para este capítulo, para el cierre ya, vamos a hablar de un grupo de científicos que estudiando la naturaleza tuvieron un tipo de experiencia mística. La primera es Rachel Carson. Los libros de Rachel Carson, entre ellos Silent Spring o Silencioso Manantial, están impregnados de sus conocimientos científicos, aunque también es perceptible la reverencia que esta autora siente por la comunidad de los seres vivos. El segundo es Loren Eiseley. Él siente admiración ante la trama de la vida y ante los vínculos que nos unen a millones de años de historia. Para muchos de nosotros, dice él, la zarza bíblica todavía está ardiendo. En el corazón de cualquier semilla late un profundo misterio. Igualmente se maravilla ante las sorprendentes potencialidades de la vida, que no es sino una máscara tras la que se oculta el gran rostro. Tercero, Aldo Leopold. Él fue primero en la divulgación de planteamientos éticos que tuvieran en consideración la comunidad biótica en la Tierra. Escribe con los conocimientos de un naturalista, pero también con la imaginación de un poeta cuando narra su visión holística de la unidad de la vida. La cuarta es Annie Dillard. Ella percibe en la naturaleza una presencia viva. En Peregrina en el arroyo del Calderero, describe momentos de iluminación en medio de los aparentemente insignificantes detalles que jalonan la vida de la naturaleza, de la que por otra parte está muy bien informada. Para ella, un árbol de un jardín en llamas es una vislumbre de la eternidad. En la naturaleza existe una belleza sublime, lo que no quiere decir que posea un orden pacífico y armonioso. La creación tiene su lado oscuro, una carga de violencia, crueldad y muerte que puede llegar a ser aterradora, pero ello no anula la gratitud que siente por el regalo que es la creación. El quinto es Matthew Fox. Él expresa fascinación y admiración ante la historia del universo que hoy nos narra la ciencia
y piensa que esa historia, solo esa, debería inspirarnos a ser agradecidos. Nos invita a celebrar entonces la sacralidad de la naturaleza con cantos, danzas y ritos, igual que con arte y reflexión teológica. Critica el énfasis cristiano en el pecado original y en la redención por desdeñar la idea de la creación como bendición original. Admira a místicos medievales como Edvard Hildegard de Bingen y Juliana de Norwich, quienes ensalzaron la vida e hicieron de la creación el centro de su espiritualidad. Por medio de la meditación, Dios se realiza en nosotros y en la naturaleza. Una espiritualidad centrada en la creación puede ponernos en contacto con nosotros mismos, con los demás y por supuesto con la naturaleza. En el sexto lugar encontramos a Brian Greene y a Thomas Berry. Ellos escribieron la historia del universo. Allí recomiendan dejar a un lado la Biblia y leer la naturaleza. La idea no es ofrecer argumentos sobre la existencia de Dios, sino despertar nuestra reverencia hacia todos los seres vivos y de formar comunidad con ellos. Bueno, todo este análisis que ha hecho Ian Barbour lo concluye con la siguiente reflexión. Él dice entonces que toda la teología que hemos elaborado, que hemos venido construyendo, bueno, la teología pues que hacen los teólogos, debería entonces incorporar tanto la inmanencia de Dios en la naturaleza como su trascendencia. Y que en una era de pluralismo religioso, las respuestas personales a la presencia de lo sagrado en la naturaleza son más universales y menos divisivas que las doctrinas teológicas particulares que sí fraccionan, que sí dividen a las personas, que dividen el mundo. Estas ideas invitan a la humildad y a la apertura, esquivando el dogmatismo. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este nuevo capítulo de la filosofía. Los esperamos en el cuarto y último capítulo que tiene que ver con la integración entre ciencia y religión. ¡Chao!